Buenos días, transmitimos desde Radio Internacional Televisión, en el programa La Tertulia de Radio Internacional Televisión. Queremos analizar muy brevemente si en España se está produciendo un expolio fiscal. Es decir, si nosotros estamos subvencionando, entre comillas, a través de los impuestos, que recordamos que etimológicamente impuesto es algo obligatorio, que nos viene impuesto desde arriba y que tenemos que satisfacer, financiar esos gastos extraordinarios, algunos superfluos, para que mucha gente tenga su propio plato de lentejas. Me gustaría, Germán, como siempre, Germán Domínguez, nuestro colaborador principal, tus opiniones sobre este posible expolio, si hay datos objetivos que lo prueben. Bien, creo que hemos escuchado desde siempre, particularmente a estos gobiernos de izquierdas, llamados de izquierdas, aunque no solo, ¿eh? Es decir, yo, en honor a la verdad, tengo que decir que cuando llegó el señor Rajoy al poder, con Montoro al frente de la turba esta de Hacienda, pegaron un subidón espectacular de todos los impuestos, contrariamente a lo que habían prometido en las elecciones, ¿no? Y a su programa. Eso vaya por delante. Primero porque a título personal lo tengo clavado, y no lo puedo evitar, pero lo segundo, los hechos son los hechos. Y ahora mismo, si tú te fijas, la oposición actual tampoco hace una oposición frontal al esquema obsesivo que tienen estos señores de subir impuestos. Me interesa eso que acabas de decir. Los hechos son los hechos. Los hechos son los ¿Cuáles hechos. son los hechos? ¿A cuál te refieres? ¿A los actuales? Sí, los hechos impositivos. Bueno, los hechos impositivos son, si entramos en los principales impuestos, que no solo, es decir, impuestos sobre la renta, el IVA, el impuesto de sociedades o los impuestos llamados especiales, digámoslo así. Han subido absolutamente todos, uno por uno, particularmente en estos momentos. La última cuestión, la última vuelta de tuerca, es el tema de la no deflactación. Si tú estás en una inflación entre el 8 y el 10%, es razonable que esa pérdida de poder adquisitivo, pero que no es nuevo, ¿eh? O sea, vienen sin actualizarlo, sin deflactar en todos estos años de atrás. Cuidado, que eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Quiere decir que no son los 8 o 10% de este año, son el año pasado nos tuvimos un 7 o algo así, un 6 o un 7 de media, etcétera, etcétera, hacia atrás. Cuando todos los países lo están haciendo y, por ejemplo, lo hace incluso los vascos dentro de su concierto. Quiero explicar a nuestros televidentes que cuando tú hablas de deflactar significa que un impuesto que está grabando el precio de un producto, si ese precio sube por motivo de la inflación, si tú sigues aplicando el mismo impuesto, estás aplicando el impuesto sobre el exceso de esa inflación. Es decir, por eso se dice que la inflación es además de un impuesto suplementario. Por eso deflactar significa usted no me cobre sobre el total producto por motivo de la inflación, sino que bájeme, quíteme, résteme la inflación para que me siga cobrando lo mismo, no más. Y luego te diré otra cosa que me gustaría que analizaras. Yo recuerdo que estudiando Hacienda Pública, una asignatura de ciencias económicas, no de derecho, que luego me la convalidaron, pero de ciencias económicas, tenía un librito, un libro que se llamaba Hacienda Pública, escrito por un catedrático francés llamado Maurice Duvalier. Y este hombre, que era socialista, era catedrático de ciencia política. No era catedrático de Hacienda, pero tenía un libro de Hacienda maravilloso, muy sencillo. Sencillo me refiero, no tenía 500 páginas, tendría 200, pero lo explicaba con una claridad perfecta.
Y me llamaba la atención, él como socialista decía, los socialistas tenemos tendencia a gravar los impuestos directos, es decir, el impuesto sobre la renta de personas físicas o de sociedades, mientras que la derecha, para no enemistarse, entre comillas, con las clases pudientes, no gravaban la renta, los impuestos directos, sino que gravaban los impuestos indirectos. Por ejemplo, el IVA. ¿A ti no te parece raro que este Partido Socialista que tenemos desde hace tiempo ya sigue grabando a través de impuestos indirectos? Sí, los directos y tal, pero básicamente los indirectos, el IVA. Digamos que los socialistas de todos los partidos, como dice alguno por ahí, ¿no? Es decir, que yo te insisto que aquí quiero hacer pocas distinciones. La única distinción para mí es que ahora el tema del Partido Socialista, con todos sus socios que tú quieras, es obsesiva, ¿no? Es obsesiva y no están dispuestos a hacer absolutamente ninguna concesión. En definitiva, se trata de comprar votos, ni más ni menos. Es decir, no se está promocionando el empleo, no se está promocionando el trabajo, se está promocionando el mantenido, ¿vale? Se está fomentando al vago, se está fomentando la subvención, se está fomentando la sopa boba. Y para eso se necesita... Tú me has oído hablar muchas veces de los exvotos, tú que has tenido una formación religiosa como yo, como casi todo el mundo en España, y es el exvoto que se da a los santos, a San Antonio, a San Pedro y a San Pablo. Pero aquí los socialistas, sobre todo, y los políticos en general, están dándole al santo San Voto. Ni más ni menos. En definitiva, es un esquema simple de comprar su puesto de trabajo con tu dinero. No solo hay detrás eso. Es decir, es la única profesión. O sea, tú no coges mi dinero, no me lo quitas. Hay algunos ladrones que sí, pero en la esa normal no me lo quitas para poder comer tú. Tú haces honorablemente tu trabajo, yo hago el mío y vivimos de lo nuestro. El político es el único que vive exclusivamente de robar. ¿Por qué roba? Es decir, siendo yo consciente, ellos utilizan el tema del estado de bienestar, pero... Más que robar, porque no hay violencia, bueno, violencia a través de la ley, que si no pagas, digamos, hurtar, sería un hurto. Pregúntaselo a la Shakira actualmente, pregúntaselo a Xavi Alonso, que ha ganado ya 3 juicios y cada vez le sacan uno nuevo por la misma historia, cosa que no entiendo por qué esos inspectores de Hacienda no están en la cárcel. No lo entiendo, de verdad. Al Xavi Alonso, pregúntale al Los Cristiano inspectores Ronaldo. de Hacienda llevan un porcentaje sobre las actas. Y además es porcentual a lo que le roban al imperfecto. Porcentual. Sí, sí, un porcentaje. O sea, no, pero que no es un fijo. Dice, no, le damos por cada acta 1.000 euros. No, es porcentual a lo que les polien. Ah, sí, claro. Que le roben. Bueno, eso ya es el tema perverso y eso explica la manera de comportarse Hacienda. Pero bueno, si los inspectores de Hacienda hacen eso es porque alguien se lo permite o porque alguien lo fomenta. Y esos son, en este caso, la señora Montero y antes el señor Montoro. O sea, no lo olvidemos, ¿eh? De Montoro a Montero. De Montero a Montero. Ese tiro porque me toca. Pero bueno, centrándonos en el tema. Lo que se está produciendo en estos momentos con estas cuestiones que ya hemos dicho es que ya no quedan argumentos, y yo vuelvo a insistir en la gente que teóricamente está en la oposición, si no quiere hacer lo mismo, el ponerlos frente al espejo. Es que ellos siempre se han escudado en que esa fiscal, ¿entiendes? Nuestra imposición fiscal es inferior a la de la Unión Europea, la OCDE, etcétera. Ahora ya es mentira. Literal, ya nos hemos puesto por encima. No sé si queda un país que aún tiene un pelín más que nosotros. Desde el punto de vista nominal, sin entrar en el llamado esfuerzo fiscal. ¿Vale? Porque aquí te están hablando, no, es que nosotros tenemos el marginal famoso, ¿no? Es decir, como son impuestos progresivos, que no son solo porcentuales, sino que son progresivos en la renta, ¿entiendes? El marginal cuando empieza a operar. Es que en España empieza a operar a partir de 60.000 euros. Pero es que, por ejemplo, tú tienes países en que te empieza a partir de los 100, 150, en otros sitios a partir de 300.000, etcétera. Hay estados en Estados Unidos que no tienen impuestos sobre la renta, no tienen IRPF. Florida, que ahora este señor acaba de ganar por el 70%, el Ron DeSantis creo que se llama, el gobernador de Florida, no tienen impuestos sobre la renta en Florida. ¿Y cómo vive Florida? Bueno, pues tienen figuras impositivas por otra vía que no son tan dañinas como esta.
Luego te preguntas el por qué Florida se ha convertido, creo que en renta per cápita y en PIB, en algo así como el sexto o el séptimo país del mundo si fuera independiente. Bueno, pues ahí tienen parte de la explicación. Creo que no vale la pena entrar en impuesto sobre impuesto, pero yo sí quiero hacer un apunte, por ejemplo. Y para acabar. Para acabar, vale. Quiero hacer un apunte, por ejemplo, te lo digo porque lo he visto no hace mucho en mis cosas, ¿no? Tú sabes que si eres mayor de 65 años, me parece, y vendes tu vivienda principal, está exenta de impuestos. El resto de los activos está exento si hasta 240.000 euros los conviertes en una renta vitalicia. Es decir, te lo gestionamos nosotros, tú no puedes, no te lo puedes quedar, te lo gestionamos nosotros, hasta 240.000. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Vendes tu piso para irte debajo de un puente? Es decir, ¿para qué coños hacen eso? Porque cualquier persona que haya tenido una vida laboral razonable, pues tiene a lo mejor pequeños activos por ahí. Un segundo piso que compró como ahorro, bueno, 4 cosas que heredó en el pueblo de sus padres, no sé, cositas de esas, ¿no? Una finca con hórreo. Me metí en un negocio por ahí con un amigo que puso no sé qué negocio y ahora, bueno, pues, ya él también se jubila y son 30.000 euros. Todo eso, que es realmente lo que realmente son los ahorros en distintas formas que te has hecho para cuando te haces mayor, están sometidos al impuesto sobre la renta o, en función de los activos, al impuesto sobre la otra, la figura paralela que hay sobre el ahorro, ¿no? Entonces, el piso sí y lo demás no. Hombre, no, lo razonable es que me quede viviendo en mi piso y venda el resto del ahorro para poder vivir. Fíjate si son malos, malignos, malévolos y todo lo que tú quieras decir, porque eso no es casualidad. Eso está montado así. Un rescate de un fondo de pensiones. Tú te has hecho un fondo de pensiones, que a lo mejor ni te lo has desgrabado, pero cuidado, porque hay también fórmulas por ahí que ni te las has desgrabado, los empresas, no sé qué, no sé cuántos. Trata de recuperarlo. Más que nada porque tienes que atender, no sé, una enfermedad, que eres mayor, una necesidad que tiene un hijo. Te va al marginal de la renta. Ahora no sé si es el 47, en Cataluña el 50 y tantos. Que esa es la otra historia, ¿no? Entonces, te quiero decir que el sistema impositivo actualmente no entiendo por qué somos todos tan acríticos con esto. Y es que llega un momento en que tenemos que... Sí, pero tú sabes que los gastos, sean normales o sean superfluos, hay que financiarlos. bueno, Hay que sacar dinero debajo de las piedras. sí, sí, pero esencialmente es para lo que te acabo de decir. Es decir, este señor, para hacer su figura internacional, todo ese tipo de cosas, a ver qué le cae, una internacional socialista, yo qué sé, un no sé qué en la OTAN o Hombre, la OTAN no creo. espero que no, pero bueno, oye, lo ha intentado, ¿eh? O vete tú a saber dónde, en la ONU, que es una asociación de chiflaos que están haciendo un mal al mundo acojonante el tema de esta organización. Oye, no les he visto a las de la ONU hablar nada del tema Rusia-Ucrania. Coño, pero no es un organismo que se creó precisamente para el tema este de las guerras, ¿no? Dice el NIMU. Bueno, este tal. Bueno, leí el otro día que ha dispensado 1.100 y pico millones. 1.100 y pico millones de euros, casi 200.000 millones de pesetas. ¿Entiendes? En ese tipo de historias. Simplemente tratando de a ver qué le cae por ahí, a ver cómo se hace su futuro en caso de que aquí lo logren echar, que está por ver. Que está por ver con la oposición. Escuché a alguien el otro día, tú sabes que hay determinados periodistas que, bueno, que comen a diario, que se entrevistan a diario con políticos de un partido, del otro, de la moto, etcétera, etcétera. Y insinuar a alguien, un periodista del Mundo en concreto, que le había comentado a alguien de muy buen nivel en el PP, ¿entiendes? Que empieza a cundir en el PP, empieza a cundir si realmente les merece la pena ganar las próximas elecciones con lo que se van a encontrar. Y que sería la causa por la cual están bajando el pistón. Finalizando, ¿tú has oído el dato de que España cada día aumenta la deuda pública en 170 millones de euros? Sí, 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 sí.
Sí, sí. Bueno, ahí tenemos que entrar otro organismo internacional como es la Unión Europea. ¿Sabes lo crítico que yo soy con la Unión No, Europea? lo digo para que la gente se dé cuenta, 170 millones de euros diarios significa casi dos cendales, Claro, dos hospitales. Es ¿no? decir, en un mes todas las provincias españolas podrían tener un hospital como el de Madrid. Que trataron de boicotear, los mismos que están haciendo ahora las Sí, bueno, huelgas pero sanitarias. ahí los hechos son los hechos y, como dice el refrán, cuando los hechos hablan, hasta los dioses callan. No, no, está claro, está claro. Pero ¿quién es el culpable? La Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea, No controla los fondos. naturalmente, por qué rompe esos esquemas de una manera tan brutal a cuenta de la epidemia esta? Yo entiendo que flexibilicen, pero flexibilizar es una cosa, ¿entiendes? Y dar carta blanca es otra, a gobiernos irresponsables. Ahí lo dejamos, ahí están las consideraciones para que ustedes escuchen, mediten y vayan conformando su propia opinión y piensen siempre a quién aprovecha ciertos movimientos, algunas opiniones, no como las nuestras, que no están pagadas, algunas opiniones que se oyen en la radio, en la televisión y que habría que poner bajo la lupa quién las emite, cómo está financiado, quién le paga de una manera directa o indirecta. Como siempre, sean felices.